Bueno, pues buenas tardes a todos. Soy Pablo Zapata, HR Business Partner de Dentsu. Y nada, pues es un placer daros la bienvenida, acogeros en nuestra casa hoy a compañeros del gremio, que cuando me dieron la noticia, la verdad que no podía estar más contento del rol de dar la bienvenida. Y al final hablar de algo como el talento, que considero el motor de todas las organizaciones, y estar aquí con gente tan experimentada como vosotros, pues lo voy a guardar en el bolsillo e intentar quedarme con todo lo positivo de esto. Os cuento un poco. El grupo Dentsu, al final, para que sepáis dónde estáis, son 3 practice areas, ¿vale? Una que es la parte de CXM, que es toda la parte de data y tecnología, la parte creativa y el posicionamiento en medios. ¿Vale? Pues esas son las 3 practice areas que al final pues, nos definen un poco y somos la agencia número 1 líder de comunicación, porque al final unimos las 3 patas del negocio y por eso pues, al final aportamos un valor añadido muy importante para los clientes. Al final en el grupo Dentsu es muy importante el talento. Y este espacio Como nace de la unión de la cultura, la creatividad y las personas. Por eso considero que este espacio es idóneo para hablar del tema de hoy, el mundo que viene y la cultura, porque al final mezcla esas 3 cosas: cultura, creatividad y personas. Por eso no quiero dilatar mucho más. Bienvenidos al Como 94, al espacio Dentsu, y espero que podamos pasar una buena tarde, coger buenas ideas todos y nada, pues bienvenidos a nuestra casa y es un placer que estéis todos aquí. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos. Soy Jorge Galviño, vicepresidente de ADRH. Bueno, es un placer daros la bienvenida y bueno, en esta quinta sesión, quinta edición de los diálogos que en esta ocasión son sobre cultura. Tenemos 2 ponentes absolutamente extraordinarios. Contamos con Manuel Pimentel, que entre mil cosas que ha sido exministro de Trabajo, pues creo que en el año 2000, me parece, 99-2000, pero aparte de eso, pues es editor, es escritor, ha escrito más de 20 libros, bueno, es doctor en Derecho, es ingeniero agrónomo, es, bueno, interminable. También tenemos a Alfonso Jiménez, que lo primero es un buen amigo, pero también otro doctor en psicología, también escritor, no editor, pero ha sido muchas cosas, ha sido emprendedor, ha tenido una consultora de las más relevantes dentro del mundo de los recursos humanos en España y ahora también pues, colabora como socio en Executive Avenue. Antes de darles paso y no robar más tiempo, sí que quiero agradecer al patrocinador de este evento, que es Workday. No sé si hay algún representante de Workday aquí. Muchísimas gracias por el apoyo y a todos nuestros patrocinadores siempre en la asociación y desde luego al espacio Dentsu, que nos ha cedido bueno, pues este sitio que es tan acogedor y tan magnífico hoy para este evento. Y sin más dilación, pues os pido un aplauso para Manolo Pimentel y Alfonso Jiménez. Muchas gracias. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias por acompañarnos esta dura tarde de Madrid en términos climatológicos. Bueno, pues es un placer, como no, el tener esta conversación pues con un renacentista moderno, ¿no? Ya podríamos llamar así, porque efectivamente Manuel Pimentel, todos le conocemos su vertiente pública cuando ostentó el ministerio y además un ministerio con fuerte implicación en la función de vuestra, ¿no? de People, pero pues ha hecho y hace muchísimas más cosas, ¿no? Como decía Jorge, este ciclo, cuando lo propusimos desde el Consejo Asesor de la asociación, lo que pretendía era generar un espacio de discusión, de conversación en temas que finalmente afectan a las personas, a las personas que gestionáis como directores y directoras de recursos humanos o de People,
pero que no son estrictamente, si queréis, del día a día. Y le llamamos así el mundo que viene. El mundo que viene. Empezamos con el mundo que viene desde la geoestrategia, con una conversación con Juan Luis Cebrián. Seguimos con el mundo que viene desde la demografía, que bueno, pues veíamos que el futuro va a ser bien distinto, ¿no? En términos de razas, en términos de edades, en términos va a ser mucho más diverso, ¿no? Vimos también, esto lo hicimos con Rafael Pujol, el profesor Pujol, una eminencia en demografía. Seguimos con un tema que fue tremendamente interesante, que es el mundo que viene desde la sociología, donde contamos con Narciso Michavila como sociólogo y nos dio claves de cómo se comporta y cómo creen y qué valores tiene pues, la sociedad actual. Seguimos con el mundo que viene desde las finanzas, desde el mundo sobre todo del private equity, ¿no? Que está transformando la estructura de capital de muchas de vuestras compañías, ¿no? De compañías ya participadas por este tipo de inversión, ¿no? Con la presidenta de SpainCap, que es la asociación de fondos en España, ¿no? Elena Rico. Y hoy pues toca el turno al tema de cultura, ¿no? El mundo que viene desde la cultura, con una persona que, bueno, pues ha aterrizado, o ha estado siempre ahí, pero ahora de una manera muy de negocio, como es la función o el rol de empresario-editor, ¿no? Desde su editorial Almucera, ¿no? Y yo, si queréis, aunque vamos a hablar seguramente, teniendo una conversación abierta con Manolo, que nos conocemos desde el siglo pasado, ¿no? Desde en los años 90, al poco tiempo de salir del ministerio nos conocimos en Sevilla, en el club, nos presentó Íñigo Sagardoy, me acuerdo perfectamente, y desde entonces pues hemos colaborado en distintos proyectos. Ahora compartimos el Consejo Asesor precisamente de la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos, y nada, es un gusto trabajar pues con Jesús, Jorge y todo el equipo, ¿no? Ahora liderado por Marisa. Y bueno, pues un poco yo empezaría preguntándote, bueno, cómo, pues no sé, un ingeniero, mundo de derecho, mundo de la política, ¿no? ¿Cómo terminaste en el mundo editorial? ¿Cómo fue tu acercamiento para convertirte en un editor, ¿no? Pues muchísimas gracias también, muchísimas gracias por vuestra presencia. Reflexión previa, fijaros que ya decía McLuhan, el medio del mensaje. Nada más que llegar a estas oficinas tan bonitas, habéis visto la entrada, ese punto romántico, te está hablando de creatividad, te está hablando, pues muchísimas gracias a la compañía porque consigue con su oficina trasladar el mensaje, hay que aplicárnoslo en cada uno en nuestro ámbito. Trabajemos con el discurso, pero también con el medio que nos rodea. También muchas gracias a la asociación, no solo de Pan Vive el Hombre en términos evangélicos, y es verdad que los profesionales pues tenemos que saber mucho de lo nuestro, pero también adornarnos con ideas transversales que nos hacen más creativos, ¿no? Es decir, y por eso pues hablar de cultura, que es una cosa muy vasta, ¿no? Yo sé un poquito más del mundo editorial, lo demás pues puedo hablar desde una opinión particular del mundo editorial, sí, con cierto conocimiento, pues me parece muy, muy importante. Yo llego al mundo editorial respondiendo a una pregunta que deberíamos hacernos todos y que muchas veces no nos lo hacemos. Es aquella de ¿qué quiero ser de mayor? Yo he tenido la oportunidad en la vida, bueno, la vida me ha ido llevando, he estado en la empresa, he estado en la política, he estado en diversos sitios y yo muchas veces decía, bueno, ¿qué me gustaría a mí? Yo tengo alma de empresario, me gusta la empresa, desde pequeño he tenido siempre empresas, salvo el lazo que estuve en política, siempre he tenido empresas y me gustan los libros. Y al final llegó un momento y digo, bueno, y si me gustan las empresas y me gustan los libros, ¿por qué no monto una empresa de libros, ¿no? Y de ahí nace pues el interés. Yo había publicado ya como escritor, con algunas editoriales, con Planeta, algo conocía como escritor, y me lancé desde un principio, pues, hace ya 21 años, a montar la editorial. Ahora hablaremos un poco de cómo es el negocio editorial, pero el negocio editorial, ya os digo, tiene una componente vocacional muy fuerte, muy, muy fuerte. Solo puede sobrevivir quien ama el libro, las personas o los propósitos del editor, ¿no? Un editor tiene que tener una doble componente, tiene que tener alma de poeta y entraña de mercader de libros. Es una combinación
en su punto justo. Si no amas la poesía, el contenido, el espíritu, los temas, no te apasiona, este es un negocio de baja rentabilidad, muy baja rentabilidad. No vas a ser feliz porque no vas a durar. Pero si solamente eres un poeta, tienes la ruina garantizada al tercer mes. Con lo cual tienes que tener pues, nociones empresariales, en fin, entraña en ese equilibrio. Por eso no es fácil encontrar editores empresarios. Es un mundo que tiene que tener ese equilibrio y lo hago, ¿no? Y ese es mi caso. Me dedico en un 65% a la editorial y un 35% pues otras actividades, en Baker McKenzie, en algunas otras cuestiones, pero vamos, un 65% lo tengo. Y yo no sé si os ha pasado a vosotros, a vosotras, antes los aviones, estaba hablando antes con Antonio de la Fuente, había una papela, cuando iba a otro país, una papela blanca que tenías que rellenar los datos, tal, que era una paliza, siempre ibas nervioso, se me olvidará, ¿no? El botón de darlo. Bueno, pues uno de los blancos era profesión. ¿Os acordáis de aquello, no? Y cada uno tiene que... Y es un papel que tú te reflejabas contigo mismo, ¿no? Y de verdad, yo siempre pensé que tú eres en verdad lo que ponías ahí, ¿no? Y yo siempre puse ingeniero. Entonces, mi actividad había sido ingeniero siempre. Cuando era ministro, seguía poniendo ingeniero, ¿vale? Y en un momento dado, ya ha pasado un día, digo, coño, puse editor. Ese fue el día que yo me sentí editor, ¿no? Son cosas, probablemente muchos de los que estáis aquí, si en la papel habréis puesto cosas diversas en la vida, pues que sepáis que en verdad sois lo que ponéis en ese espacio en blanco que nadie más que vosotros leéis y que a veces es interesante. Y yo soy editor porque la reflexión de qué es lo que quiero ser mayor. Ahora mismo, ¿qué querría ser de mayor? Editor. Otra de tus facetas, y también pública, ¿no? Es el programa que has hecho de arqueología, ¿no? en Televisión Española, en la 2, y que, bueno, también te interesa la historia y la prehistoria, ¿no? Entiendo que el libro, los libros es un producto relativamente reciente, ¿no? Después del siglo XVI, por ahí, ¿no? Antes estaban los papiros, antes pues los hombres ya se empezaron a comunicar en las piedras, ¿no? Picando piedra, ¿no? Entiendo que hubo un momento de explosión, ¿no? de la industria, pero la pregunta es, ¿qué está ocurriendo en este momento en el mundo con los libros, con la irrupción de la tecnología, se lee menos? ¿Cómo es el comportamiento de la sociedad, de las personas hacia la lectura, hacia el libro como producto? El libro va íntimamente relacionado con la escritura y ambos se asocian a la transmisión de conocimiento. ¿Cuándo nace la escritura y, por tanto, cuándo nace el libro? Bueno, en principio ya como escritura institucional, es decir, porque las pinturas rupestres en el fondo encierran una protoescritura, es decir, sí hay un mensaje, pero de verdad ya nace, se supone, en Sumer, ¿vale? 3.000 años antes de Cristo, hace 5.000 años, Uruk aparece en las primeras tablillas, que por cierto, me la acabo de leer, mea culpa, no había leído, la epopeya de Gilgamesh es el texto más antiguo ahora mismo conocido y es una epopeya que la lees y tiene una actualidad como si estuviera escrita ayer, ¿no? Es decir, y esta aparece en escritura cuneiforme, primero en sumerio, después en acadio, en un montón de ruinas, porque él que utilizaba la escritura cuneiforme muy compleja y hacerlo. ¿Y por qué creéis que nace la escritura y los primeros libros, que son las tablillas de escritura cuneiforme, cocidas o secadas al sol? ¿Qué se ponía ahí? Pues ya lo podéis figurar. ¿Para qué era la escritura? Sistemas contables del grano, de los animales, de la cerveza, nace vinculado a Hacienda, ¿vale? Es decir, por eso siempre hay, es el alma, siempre ha habido. E inmediatamente después de Hacienda aparece la religión, el espíritu. En Egipto fue igual y hay una componente primero de las cosas del comer y después de las cosas del espíritu, ¿no? Va muy vinculado. A raíz de ese momento, y es un salto tremendo, fijaros que nos define como especie el conocimiento. El conocimiento, a diferencia de otros animales, es acumulativo. ¿Qué significa? Cada generación dispone, aquello de vi más lejos, me subía a los hombros de los gigantes que me precedieron, ¿no? Cada generación es acumulativo las capas de conocimiento. Hasta que aparece la escritura, solamente era tradición oral. La tradición oral tiene la ventaja de la cercanía, la calidez y el inconveniente de que nuestra capacidad mental de retención es limitada. En África, yo me encontraba en el Sáhara gente que te recitaba
el Corán entero y portento, pero siempre limitada, y que no es precisa, porque cada vez que se transmite una palabra se modifica y el texto va evolucionando. Claro, la escritura es la primera vez que externalizamos el conocimiento. Se fija ese conocimiento para que lo puedan leer personas en distancias geográficas y en distancias de tiempo. Eso fue un salto cósmico. Y ahí nace la primera parte del libro, ¿no? Es fijar un conocimiento que puede ser aprovechado por otro. ¿Cuándo tiene ya el primer salto muy importante? Bueno, pues no cabe duda, es que los egipcios y tal eran, en Roma ya sí se empieza, en aquel momento todavía en papiro, después ya empieza a llegar el pergamino, que ya sabéis, el papiro, el texto vegetal, el papiro, que nace en Pérgamo, dice porque le cortaron los de Alejandría, le cortaron la fuente de pergamino y tuvieron que inventarse, son piel de oveja pulido. Quiere decir que cualquier libro de pergamino lleva un montón de ovejas, ¿vale? Y si vas a vitela, son borregos non natos. Matan a la madre para sacarle a la criatura y que sea una tela finísima. Fijaros lo que vale un libro de vitela, los que seáis bibliófilos bien lo sabéis. Roma es el gran salto. Entonces en Roma ya aparece las primeras figuras de editor, gente que copia, Cicerón se cabreaba o Marcial porque decía que le hacían copias sin su permiso, en fin, ya nace, ¿no? Eso se ha mantenido y ahora estamos en otro gran salto, que es muy interesante, lo que está ocurriendo ahora con la inteligencia artificial. Ya el libro, que hasta los años, prácticamente hasta los años 90, prácticamente, el libro seguía siendo la única fuente de acumulación de conocimiento. A partir de los 90 del siglo pasado, de los 80 y tanto, ya los soportes digitales acumulan mucho más conocimiento que los libros. Por tanto, el libro ha perdido el monopolio de esta custodia del conocimiento. Esto es muy importante. Primero porque ya vamos a consultar muchas más cosas en contenido en la red, contenido web, que lo vamos a hacer en un libro. ¿Las bibliotecas han perdido el sentido? ¿Ha perdido sentido el libro? ¿O va a cambiar su sentido? Que hablaremos mucho. Yo sí creo que tiene sentido, va a ir evolucionando. Por ejemplo, yo he vivido mi generación ya de editores que hacíamos diccionarios, hacíamos este tipo de cosas. Llegó Internet, dejamos de hacer diccionarios. Nadie va a comprar un diccionario, lo vas a consultar. Ahora mismo estamos viendo cómo los libros de conocimiento puro se devalúan, porque el conocimiento es accesible a través de la inteligencia artificial. Y ahora, por ejemplo, estamos en una oleada de libros que tienes que incorporar un valor en la mirada personal, la sabiduría, y esto y aprovecho pues la fortuna y el placer. Aquí tengo la fortuna, he publicado a varios de los que aquí estáis y para mí es un honor que nos acompañéis, pero estamos ante un sabio, ¿no? Voy a echarle un piropo. Alfonso, aparte de autor, siempre me cayó muy bien, pero Alfonso siempre fue el de los que vio más allá. Entonces, como tipo listo que es, él sabe que las cuestiones que aportan más valor es quien primero lo dice. Y dentro hay un placer de dioses, que eso es un gustazo, que es el que nomina algo. La primera persona que le pone el nombre. Quien pone un nombre es un poder tremendo. Eso sí que es una marca, ¿no? Alfonso tiene en su haber puesto varios palabras que todos hemos utilizado en la gestión y yo he tenido la fortuna de acompañarlo en el nacimiento y génesis de algunos de estos palabras. Ahora ya la gente lo utiliza, pero cuando nadie se daba cuenta que el libro era un elemento de influencia y de prestigio y de tremendo, pues Alfonso ya lo tenía clarísimo, ¿no? Y eso nos ha permitido, ¿verdad?, hacer muchas falsas. Y pues fijaros, y lo cuento lo último, ¿no?, para que veáis hasta qué punto eso es complejo que lo hagan otras fuentes. La última obra que tenemos, escrita por Alfonso, es La segunda carrera, que es la idea de cuánto y cuánto baby boomer. Aquí sois todos muy jóvenes, no estáis ninguno en la edad de baby boomer, yo sí, y cuánto estamos diciendo en puestos de ejecutivos. Estoy diciendo hasta cuándo dura mi carrera, qué puedo ir haciendo, puedo ir complementando. Oye, que como me jubile no me llega, que el BMW, el chalet, los niños, la carrera, esto es un lío. ¿Cómo me organizo yo después cuando termine? Todas estas cuestiones, pues Alfonso supo que venía, creó el palabro, segunda carrera, ahora todo el mundo cree que el palabro estaba ahí. No, es este joven el que la creó y eso pues nace de la simbiosis de un genio y de un pérfido editor. Muy bien, y desde el punto de vista de consumo, yo recuerdo cuando empezó a irrumpir significativamente Internet, que se decía el impacto que iba a tener sobre el libro como producto, también sobre la prensa, ¿no?
Y en un caso se acertó y en otro caso no, ¿no? Es decir, el número de obras publicadas, por ejemplo, en España, se mantiene, ha variado la tipología, ¿cuál es el consumo medio, por ejemplo, de lectura por parte de los jóvenes? Fijaros, el libro mantiene, y además el libro de papel, una lozanía sorprendente, que incluso a los enamorados, como en mi caso, me ha sorprendido favorablemente. Como dice Alfonso, ya los 90, aunque el boom de verdad llega en el 2000, ¿vale? Pero en el 90 ya estábamos hablando un poquito de lo que venía, o lo que teníamos siempre cierta inquietud, pero a partir del 2000 ya se generaliza Internet. En el 2004 comenzamos a hablar del ebook y ya comenzó pues, a darse por hecho que el libro, primero papel, no iba a tener futuro porque iba a ser el libro digital, y que la consulta en la red pues, iba a devaluar el contenido de un libro y nadie se iba a gastar 20 euros en un libro. Fue entrando Internet, fuimos entrando y la prensa comenzó a sufrir muchísimo. El periódico papel dejó de comprarse prácticamente, es muy marginal, y el modelo de negocio digital, los periódicos son fundamentales en una democracia, es decir, que tenemos que tener periódicos y profesionales, pero claro, su modelo de negocio se le ha complicado mucho. Está la suscripción, que ahí va, pero le cuesta, y el modelo de publicidad al abierto pues también le cuesta, ¿no? Algunos nativos digitales, pues van ahí tirando, pero les cuesta, es un modelo que está en entredicho. La prensa fue mucho más rica siempre que los editores en papel, y las otras industrias culturales, cine y música, pues también, ¿qué va a pasar? Las plataformas, en fin. Moraleja, el mundo cultural se ha ido adaptando. El cine ha encontrado en plataformas, bueno, ha habido un cambio absoluto del canal y aparecieron los Netflix de turno y la nueva forma, las televisiones generalistas están sufriendo, su público se le ha hecho mayor y sufre y ha bajado el volumen publicitario. Las redes las redes son cultura. En fin, de verdad que hay mucha gente que está con la fake news, está muy obsesionado a mí me parecen perfectas la libertad. Cada vez que alguien dice que hay que regularlas o que me aterra, yo no quiero, somos mayores de edad, que cada uno consuma lo que esté más conveniente. El necio consumirá bazofia, el sabio se procurará de contrastar la noticia o buscar la fuente. Y el tonto le irá mal y al listo pues tendrá posibilidades de sobrevivir como siempre fue. Yo por eso las redes pues una fuente de conocimiento tremenda y de disparates también, como la vida, como las personas que te encuentran en un bar. El conocimiento de las redes va muy bien, y yo creo que tiene una componente a tener muy en cuenta. Y la música, fijaros que cayó, los discos dejaron de venderse, somos de la generación que llegamos a tener los vinilos, los DVD, ahora los ordenadores ya no tienen ni lector de DVD, pero bueno, se han encontrado, y las discográficas ahora generan los derechos que venden a los distintos soportes, más las descargas, más, y en esto va a tener mucho vector, en los conciertos. La presencia física, los conciertos se han multiplicado y han reorientado el tema. Los músicos necesitan discográficas, pues son los que lo lanzan y han cambiado el modelo de negocio. Y los editores, fijaros, sin embargo, hemos cambiado muy poco hasta ahora el modelo de negocio. Muy poco. Y ha habido mucho intento, pero los mercados son tenaces. Nuestro modelo de negocio es gestionar un contenido. Tú firmas un contrato, la propiedad intelectual en todo el mundo funciona igual, está muy protegida del autor. Una propiedad intelectual siempre es del autor. La propiedad siempre es del autor. Y por el contrato editorial, el autor cede a una editorial la explotación de su obra durante un periodo determinado, ¿vale? Y se especifica hasta los canales. Oye, pues a ti te doy el digital o el papel. Normalmente el editor gestiona los diversos canales. Por lo tanto, tú tienes una propiedad intelectual que vuelcas en distintos soportes. El soporte más tradicional, que es el papel, el ebook, el audiolibro, la venta de derechos a audiovisuales, a videojuegos, a traducción a otras lenguas, cada uno de los soportes que tenemos de venta. Son muchas ventanitas, todas son pequeñitas, oye, pero va sumando el conjunto de ventanitas. Bueno, a día de hoy, los ebooks, que son necesarios, nosotros, por supuesto, nuestro editor saca todos los libros en ebook, en papel y en audiolibro, ¿no? Los que puede. Pero a día de hoy el libro papel, para sorpresa de todos, sigue significando un
94, 93% de las ventas, un 5% el ebook y un 3, 4 el audiolibro, que crece, pero todavía está en términos. Y es bien la sorpresa. ¿Y por qué la gente sigue leyendo papel? ¿Por qué sigue leyendo papel? Bueno, y ahí, si quieres, podemos poner un debate, y eso ha hecho que nuestro modelo haya cambiado poco. Ha cambiado el tipo de libro que publicamos, eso mucho, mucho. Y la mirada del editor y el valor que aportamos. Pero como modelo de negocio sigue siendo el mismo. Vendemos libros en soportes diversos y ganamos. Ahora, la irrupción de la inteligencia artificial, y eso lo hablaremos después, sí va a significar por vez primero un cambio de modelo editorial, porque la inteligencia artificial escribe libros, hace la tarea de edición de libros, propone libros, contaremos de los de negocios que están circulando ahora, y yo creo que la figura del editor, que ahora hablaremos que es un editor, porque es difícil explicar. Muchos creéis que sabéis lo que es una tarea de editor y probablemente la tengáis vagamente. Un editor es una figura muy activa dentro del mundo intelectual, no solamente es pasivo, ¿no? Va a ir cambiando. Moraleja, a día de hoy el sector editorial tiene un mercado estable, quizá estable al alza, con muy poco margen, por tanto un negocio maduro que los nuevos operadores cuestan irrumpir, le cuesta porque, salvo donde es posible, cada libro es un proyecto, es posible que un libro tenga mucha suerte, vendas mucho, en la inmensa mayoría se vende poco, es posible que algún editor nuevo tenga varios libros y los sitúen, pero es complicado, ¿no? Y eso hace ser un sector maduro, con poco margen, pero con mucha exigencia. Y también me gustaría que habláramos, porque paralelo y nos afecta a todos en la industria cultural, de lo que es la lengua española en el mundo y lo que está ocurriendo, que es digno de, también muy sorprendente, y es un patrimonio que tenemos fabuloso. Y en ese sentido, ¿hay diferencias de comportamiento por parte de los consumidores, digamos, de habla hispana respecto al mundo anglosajón o a otros? ¿Qué está ocurriendo en el mundo en su conjunto? Primero, si analizamos el sector editorial en España, que somos el país más importante como es normal, de lengua española, que somos unos 600 millones de hispanohablantes, supone en España, y ahí meto libros de colegio, todo tipo de libros, lo que son editoriales, suman los Planetas, los Random House, todo metido, suman 3.000 millones. Por tanto, es un sector pequeño. Para que todo un sector del país más importante, metiendo los libros no solo de librería, sino los educativos, facture 3.000 millones, es un sector pequeño. Planeta, para que veáis, que es un gran grupo y muy serio, quiero recordar que factura 200 y pico millones en el Planeta. Tiene ya, y es muy interesante esto para que lo viene al hilo, Planeta tiene 3 actividades básicas: formación, medios de comunicación y editorial. La mitad de su facturación son medios de comunicación. Y de la otra mitad, la mitad es editorial y la otra mitad ya es formación. El rubro que más le crece es formación. Tiene varias universidades, le crece muy fuerte. Medios de comunicación, los libros estables, y los medios de comunicación sufriendo, ¿vale? Y aparece la formación. En España la facturación es estable al alza, pero si nos damos cuenta quiénes son Planeta y Random House, que tiene sellos como Suma, como Alfaguara, como Plaza y Janés. Bueno, esto es otra característica. En los que estáis aquí, si venís aquí, hay 2 posibilidades: porque seáis muy amigos de Alfonso Jiménez o porque leéis. Doy por hecho que la mayoría leéis. Si yo dijera, ¿qué libro estás leyendo?, seguro que me decís el nombre del autor y el título del libro. Si os digo, ¿qué editorial es?, pensadlo. Probablemente no lo sepáis. Probablemente sea transparente. En el subconsciente no lo es, pero probablemente sea transparente. Ni el librero, ni que llegue. Bueno, pero sin embargo tiene una fuerza, un sello tiene mucha importancia. Planeta y Random suponen el 50% del mercado, más o menos. Random pertenece al grupo Bertelsmann, que es un gigante, que es alemán, probablemente la mayor editorial del mundo. Después están el grupo Naya, que es francés, Harper, que es británico-americano,
En fin, quiere decir que hoy en día casi el 40% de la industria del español ya está en manos de editoriales de terceros países. Si Planeta algún día, Dios no lo quiera, fuera vendido a un chino, a un árabe, a un ruso, a alguien, pues nos encontraríamos que el 70% de la lengua española estaría ya controlada por países. Como decía, como el sector es de muy poco margen, es maduro y tiende a la concentración evidente. Os pasa en casi todos los sectores maduros, tú concentras porque repartes en gastos generales, los repartes en más sellos. Y en nuestra modesta escala, pues Almuzara ha ido adquiriendo sellos. Somos ahora 16 sellos, algunos, por ejemplo, de empresas como LIT y otros, que nos permiten tener cierto staff y repercutir gastos generales. El mundo editorial en español, que funciona como la lengua, como sabéis, es perfectamente entendible, tiene una uniformidad fabulosa que hace que el libro español y el chileno entendamos perfectamente a un escritor, aunque utilice localismos, que todos los tenemos, se entiende. Hubo un tiempo que estuvo en España. Después de la guerra, por muchos exiliados republicanos, muchos editores, hubo tiempos que los principales centros editores del mundo fueron Ciudad de México y Argentina. La democracia, las sucesivas crisis financieras de América hicieron que al final el sector se concentrara en España. Y hoy tenemos un dominio, tú vas a México y el 80% del mundo editorial de allí, o vas a Perú o a Chile, son de editoriales españolas, que tienen casa allí o no. Nosotros tenemos en México, por ejemplo. Y eso, ¿por qué? Y ahora viene otra característica de los libros. Tú compras los derechos de un libro por lengua. Puedes comprar por países, pero no tiene sentido. Entonces, en el mundo hispano hay mucha reverencia hacia el autor anglosajón. En management, ya estamos con Federico, en literatura. Por ejemplo, a mí me cuesta mucho vender novela española en América. Sin embargo, yo traduzco en norteamericano o ahora novela negra sueca, por ejemplo, nórdica, y lo vendo con mucha facilidad. Claro, un nicaragüense, un editor nicaragüense o un chileno no va a comprar los derechos de un autor importante para toda la lengua española. Lo compramos nosotros. Y ahí viene, los que estáis más en logística, el libro tiene una componente, que sería muy arduo explicarlo, pero claro, el papel tiene una componente logística muy, muy importante. Es mucho más barato para un importador peruano traer libros desde España que desde Colombia. ¿Por qué? Porque se ha creado la figura, y esto es uso y costumbre, de los distribuidores nacionales que compran a varios editores españoles, consolidan contenedores y los traen, claro. No hay masa crítica para consolidar en otros países. Moraleja, ahora mismo la estructura nos favorece y tenemos en ese panorama. Y por último, importamos mucho más que exportamos. Autores españoles que traslademos a otras lenguas. Tú has sido traducido, por ejemplo, al portugués, que es una cosa que nos honra. Cada vez que logramos un autor, pues venderlo a otra lengua. Y nosotros sí importamos mucho, sobre todo anglosajón, que siguen siendo pues, en esta materia. Y aquí sí figura elementos de prestigio, de masa crítica, sin ser racistas para nada, ¿no? Pero tú, en principio, un autor norteamericano tiene muchas más posibilidades de venderse un libro en España de un autor norteamericano que trabaja en una escuela de negocios norteamericana, en una multinacional norteamericana, que un autor de Nigeria, que es un país que tiene grandes empresas, que hay una universidad muy seria, pero que nos va a costar comprar un autor. Y conscientemente situamos culturas por arriba y culturas por abajo. El mercado funciona mucho mejor la lengua española como mercado que como productor de contenido, incluso en literatura, que tenemos grandísimos escritores, importamos más que exportamos. ¿Es que no tenemos capacidad de ensueño o es que los sueños que producimos no tienen...? Bueno, hay todo un ensayo que probablemente no... que muchas veces participamos en debates de este tipo, ¿no? ¿Por qué nos gustan más las historias que nos cuentan? ¿Por qué al mundo le gusta más una historia que cuenta un inglés que la que cuenta un español, ¿no? Pues eso tiene diversas
hay una componente que es de pura estructura de mercado, de cómo llegamos los agentes que lo hacemos, pero también hay uno de cultura, de lo que a nosotros nos gusta contar y de lo que a otros les gusta contar. Dentro de la industria editorial tenéis distintas secciones o temas, ¿no? Pues está el libro como educativo, que me comentabas, el mundo de la novela, el mundo de la poesía, y hay el mundo técnico, ¿no? El mundo más aplicado al mundo profesional. Y dentro de esto pues estaría el mundo de la economía y la empresa, ¿no? Tú háblanos un poquito de este último, que es el que a lo mejor está más pegado pues al director de recursos humanos, es decir, cuánta obra se produce, por ejemplo, en España, en el mundo, o bien traducción anglosajona o la que sea, frente a la producción local de autor español, y cuántos libros, cuántos títulos podemos tener cada año, y muy interesante de qué materias. ¿Hay modas ahí? ¿Cuáles son los temas que crees que están irrumpiendo? Me imagino que si hoy se escribe un libro de inteligencia artificial tendrá más tirón que si se escribe un libro de, no sé, del absentismo, aunque el absentismo pueda estar tremendamente entre las preocupaciones de los directivos. Cuéntanos un poquito de ello. Una fusión del mundo people, que tú también conoces y dominas, y la traducción en obras. Fijaros, hay una cosa muy curiosa en generación de contenido, que he contado que nos cuesta vender nuestros contenidos fuera. Sin embargo, las escuelas de negocio españolas tienen un peso internacional muy superior a lo que tiene otro tipo de industria cultural. Lo han hecho mejor los IES, los ICADE, los institutos de empresa de turno, o hay algún factor estructural que también le permite. Bueno, yo creo que las dos cosas lo han hecho muy bien, pero también hay algunos factores que lo hay. Nosotros somos mejores docentes que productores de contenido. Los profesores nuestros dan más clases que son capaces. Hay profesores muy buenos, publicamos y algunos traducen, en fin, pero el autor. Autores, en management español lo hay, y hay autores pues, muy reconocidos. Hablábamos antes de Cubeiro, está tú, está Pilar Gedicó, hay Fernández Aguado, hay tanto. Fijaros, hay bastantes, o hay varios sellos que conoceréis, pues está Deusto, que lleva Desplaneta, Roger Domingo, Plataforma, Profi, Colima, Almuzara, Lead. O sea, hay diversos sellos que se dedican a esto y hay. ¿Se venden muchos libros? Sí, en general para llegar a unas ventas tiene que romper el círculo de los directores de recursos humanos. Si solamente lo leen los directores, pues es un mercado acotado. ¿Cuántos se pueden vender? 500. Con mucho, con suerte, porque no hay... sin embargo, algunos han tenido grandísimo éxito. Pongo uno porque era socio mío y lo distribuíamos juntos, que era de Empresa Activa, otro sello muy activo, se llamaba que me ha robado mi queso, que vendió pues 4 millones de libros. ¿Por qué? Bueno, pues esto no es ciencia, esto es alquimia. Porque un libro rompe, bueno, pues son muchísimos factores y ese ya no solamente lo leyó la persona que está en recursos, lo leía cualquier ciudadano, ¿no? Y esto es lo que hace. Se leen libros técnicos, se leen y hay. Es importante también que perdamos la capacidad en general. Nosotros vamos detrás de los anglosajones, por ejemplo. Yo como editor, mirada, yo hace ya 10 años empezamos a sacar libros de diversidad, los ODS, todo aquello, cuando nadie hablaba de ello. Yo hace ya 3 años que no publico nada de todo eso. Ya estamos con el cambio de modelo de liderazgo, cómo vamos a pasar de la lírica a la épica, todos los cambios culturales que va a haber. Tú tienes como editor siempre ir un poquito anticipando ciclos. No puedes ir como llegues con el ciclo, estás muerto, porque ya está todo publicado, ¿no? Eso hace que, claro, la mirada del editor tenga una componente ahí. Te pongo a ti poniendo un ejemplo, ¿no? Cuando Alfonso empieza a hablar de inmigración, por decir, hace 20 años que sacamos los primeros libros, nadie hablaba de esto. O de
personas mayores o de ahora segundas carreras o de tantas cosas. Eso es muy importante, ¿vale? Si tenéis alguna inquietud intelectual, no se trata de contar bien lo que ya hay, que está bien, sino en lo posible ir viendo lo que pasa. Es muy difícil, ¿vale? Es muy difícil. Normalmente importamos las ideas, importamos las palabras, importamos las tendencias. Yo creo que el ciclo que hemos vivido, donde las componentes transversales íbamos a cualquier empresa y los valores que decían eran los mismos, yo creo que va a volver un liderazgo que va a priorizar mucho los resultados. A Adif o a Renfe, por decir un caso, por supuesto que tiene que tener diversidad, ODS, todo lo que sea, pero su primer deber, primero, que no te mate, y segundo ya, que llegue ahora, ¿vale? Con lo cual, si aplicáramos un cociente, si han seleccionado a los mejores, porque están ahí, es decir, si metiéramos un baremo de verdad, veríamos cuánto es lírica y cuánto. Yo creo que esto va a hacer un cambio y, por ejemplo, decir, bueno, ya estamos buscando autores, sacando cosas, generando debate. El poder de un editor nunca es económico, porque todo esto es... pero se tiene un poder y una influencia muy grande porque conseguimos que se hable de lo que hablan los autores que publicamos, ¿no? Es decir, tú ves la prensa y cualquier día, pues, un montón de autores hablando. Y ese probablemente, eso yo lo noté cuando fui ministro, que me decían, tú eres ministro, no tienes sensación de poder, porque eres consciente de la cantidad de limitaciones, estás muy preocupado, porque ahora no quieres hacerlo, eres consciente de la responsabilidad. Y yo solamente tenía noción de poder en una cosa, que conseguía que se hablara de lo que quería yo ese día, generar el debate. Y a mí que me gustaba generar debate de este tipo, pues era, oye, un poder muy importante. Eso con la editorial de alguna forma se mantiene. Yo te diría, la lengua española tiene mucho vigor, está creciendo, es uniforme. En España estamos haciendo el cateto en algunas comunidades autónomas tremendamente, persiguiendo el español e intentando erradicar. Un error, quitándole un patrimonio, un error antológico, lo pagarán, pero bueno. Pero desgraciadamente, todavía es más mercado que productor. A China, que exportamos, cuando a otras lenguas no exportan libros, le venden los derechos de traducción para que ellos hagan los libros con tu autor. Nos pagan, en fin, lo que sea. Todavía no es un sitio de creatividad de contenido fuerte, no lo somos todavía. Muy bien. Ya por ir cerrando, quería preguntarte, desde el punto de vista del sector, bueno, en el mundo People hay como dos platillos que hay que estar gestionando, ¿no? Por una parte está la parte, llamémosle, más jurídica, más de relaciones laborales, más administrativa, más de cumplir con la ley, por supuesto, luchar con el asentismo, etcétera, etcétera, ¿no? Algunos le llaman a eso la parte hard, ¿no? Y por otra parte está, pues, la lucha por el talento, el desarrollo del talento, etcétera, ¿no? Tradicionalmente la industria vuestra era muy fuerte en lo primero, internamente hablando, ¿no? Es decir, pues los sindicatos de artes gráficas yo creo que tenían un peso muy importante en el movimiento sindical del principio del 20, ¿no? En este momento, si tuviéramos que posicionar la industria, los perfiles, bueno, la manera de gestionar vuestra gente, ¿os preocupa más pues, el primer modelo o el segundo? ¿Y qué tipo de personas hay? ¿Qué tipo de tecnologías estáis utilizando a lo mejor para... también me imagino que dependerá mucho del tamaño de la sociedad que esté detrás, ¿no? De la editora, ¿no? Pero si hicieras una prospección de los recursos humanos, de las personas que están dentro de la industria, ¿qué perfiles nos encontramos y cómo las gestionáis? Yo personalmente, por mi paso por la política, incluso antes, yo tengo siempre mucha relación de relaciones laborales, más parte sindical, negociación, convenio, por tanto mal, lo que tú eufemísticamente llamas la parte hard, lo que algunos llaman la parte oscura, ¿vale? Que es dura. Yo cuando he ido, doy pocas clases, no me gusta mucho, pero alguna vez voy a algún máster y tal, y lo que sí me asombra, ya está cambiando, pero durante mucho tiempo a los chavales les enseñaban la parte de recursos humanos, la bonita. Carrera profesional, motivación, liderazgo, equipo, nos vamos a montar en piragua, nos motivamos conjuntamente, que es importantísimo. Pero claro, esta criatura de Dios
llegaban a la empresa y se le ponía enfrente un tipo que era el compañero del metal, de la sección sindical de UGT y miembro del comité de empresa. No tenía ni idea, no sabía el poder que tiene. Claro, y muchas veces dicen, mira, es que el convenio colectivo tiene fuerza de ley. Pero es un disparate, pero ¿qué? Tiene fuerza de ley, pero me rompe. Claro, ahí el director tiene que aunar y tener un equilibrio claramente entre lo que son las partes de recursos humanos propiamente y lo que es la parte de relaciones laborales que manda muchísimo. Y ahí hay, por eso, y aquí estáis profesionales, pues tenéis todo ese doble talento, ¿no? Es evidente que tenéis capacidad de negociar, de motivación, si no, no estaríais aquí. Es decir, pero al mismo tiempo no despreciáis al compañero de metal porque tampoco estaríais aquí si no tuvierais ese conocimiento. Lo que pasa es que en una escuela de negocio tiene mucho más glamour la parte que explicar lo que es una nómina y los plus y el asentismo, y eso pues es muy duro. Hemos vivido tiempos, en esta etapa última, que ha habido una vis intervencionista brutal, y parece que se está intentando, y eso entra siempre por la parte hard, por la parte. Hemos ido viendo desde es verdad que la Unión Europea, por ejemplo, el registro de jornada lo recomendaba, pero nosotros tomamos la versión más intervencionista posible del registro de jornada y todavía lo tenemos parado la versión Plus Ultra, ¿no? Es decir, la de apretarnos más. Hemos tenido, en fin, una Plus intervencionista que complica muchísimo la gestión. ¿Va eso a cambiar? A corto plazo no, a medio plazo sí, porque va a cambiar en toda Europa, ¿vale? Yo no tengo ninguna duda. Si seguimos así, no tengo ninguna duda. Vamos a continuar como llevamos, languideciendo, sin ningún tipo de, pero languideciendo. Y toda sociedad que es darwiniana tiende a no morir. Y Europa tendrá, en fin, yo supongo que en un momento dado decidiremos volver a competir. Y por eso yo sí creo que hay que llevar los dos lados en equilibrio y hacerlo. Los libros que vamos a vender siempre son de la parte humana, de la parte de luz. A nadie le interesa cómo hacer la nómina, cómo proyectar la cotización de la retención de formación. Bostezaríamos tremendamente, ¿no? Genera muchísima más ilusión o muchísima más por la parte de motivación. Después hay un libro que es híbrido muy interesante, la gente desprecia mucho, pero que no hay que despreciarlo como nada, como siempre, que son los de desarrollo personal, que tiene un solapa a veces con lo propio de motivación, de liderazgo, o sea, hay un cierto solape. Algunos, por ejemplo, yo he contado el queso, ¿no? Algunos, cuento, El secreto fue otro libro, no sé si conocéis, que también vendió millones, sale en plena crisis, y la tesis del libro era que si tú de verdad aspiras a algo y te lo crees y sueñas, pues el universo confabula para que se consiga, ¿no? Tenía tesis placebo, pero oye, que te ayudaban, que estaban bien. Nosotros, en nuestros liderazgos personales, tenemos que tener en cuenta las dos cosas. Yo creo que el liderazgo va a ir evolucionando un poquito. El liderazgo, cuando yo empecé a trabajar, mis líderes que yo admiraba en aquella época, hoy estarían en la cárcel todos, ¿vale? Porque tenían un límite, una osadía, claramente. Entonces ha ido prosperando darwinianamente el líder astuto, ¿vale? El que está pendiente de todos los riesgos, tal, que ha tenido, para mí, la contralectura del greenwashing ¿no? Que al final todo era botafumeiro, igualdad, tal, pero bueno, oye, ¿y por qué dinero ganamos? Bueno, pero tú di esto, que es lo que está ahora de moda y tal. Bueno, y ahora me estoy yo muchas veces interrogando que cómo enfocamos esto, qué autores nos van a hablar de todos estos cambios de hacerlo. Y ahí tiene que ser el equilibrio. Esto pasa como lo del editor, ¿no? Un buen director de recursos humanos tiene las tres componentes. La motivacional, recursos tal, entender al compañero del metal y entender a los señoritos del Consejo de Administración, ¿vale? El que tenga eso va a ir muy bien. El que le falte una de las tres patas puede pasarlo mal. Quiere decir que el talento político, a nuestra altura de las empresas, político interno, también es muy notable, ¿no? De eso se habla poco, se prepara uno menos, pero es muy notable, ¿eh? Y ya para finalizar, Manuel, ¿qué opinas sobre la irrupción de la IA en nuestras vidas, como personas, como empresas, como directivos, como empresarios en un sector como puede ser el tuyo?
Estamos empezando. ¿Crees que es factible gestionar personas, por ejemplo, sin la utilización de la IA, de agentes de IA? ¿Qué opinas sobre? ¿Sabemos suficiente? ¿Estamos a rebufo de lo que hacen, de lo que inventan en otros mercados y lo adaptamos aquí? ¿Cuál es tu posición personal respecto a la IA? Me voy a poner estupendo y empiezo por arriba, por arriba. He leído un libro, lo hemos publicado en uno de nuestros sellos, Erasmus, se llama El romance de la realidad, de Bobby Azarian. Este mantiene, es toda una escuela de pensamiento, mucho basado en las posibilidades cuánticas y en las teorías de la complejidad, del caos y todo esto. Él dice que la vida, que hay un gradiente, ¿vale? Que la vida no aparece en el universo por puro azar, sino que las leyes de la termodinámica, bla, 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 te lo explica, hace que va a aparecer vida. Y las leyes de la información, ¿vale? Las famosas leyes de la información hacen que los sistemas se organicen para que aparezcan fórmulas inteligentes. Y estamos nosotros. Y él, y yo también me lo creo, esa serie de leyes que nos determinan, que son físicas, va a hacer que los sistemas complejos que forman el universo quieren fórmulas más inteligentes todavía que nosotros, ¿vale? Le quedamos un poquito cortitos. Entonces, todo el sistema va a hacer para que estemos cediendo. Esto no es rápido ni sabemos cuándo, pero estamos cediendo la antorcha del carbono que tenemos, de procesadores de carbono, a procesadores de silicio, que da exactamente igual, ¿vale? O sea, da igual. Yo por eso sí creo que la inteligencia artificial será creativa, tendrá interés propio, habrá singularidad, porque simplemente no sabemos muy bien lo que es nuestra inteligencia. Yo durante un periodo de mi vida, durante bastantes años, presidí la Asociación Española de Empresas de Consultoría. IBM, Accenture, HP, Indra, cuando comenzaban los programadores. A mí eso ya os podéis figurar, me ponía, ¿no? Y me iba y me decían cosas que a mí me impresionaban mucho, como diciendo, no es que yo esté construyendo una inteligencia sumando algoritmos, es que la inteligencia está ahí y yo me acerco a ella. Fíjate lo que me decían, pues es como si ya está ahí, ¿vale? No estamos inventando. Moraleja, yo creo que esto va a ser muy potente, muy fuerte, muy fuerte. Es determinismo, no se puede parar, por eso yo, moraleja, lo que estamos haciendo en Europa me parece, como siempre, ya sabéis el viejo aforismo, coño, que se cumple. El viejo aforismo decía, los Estados Unidos innovan, China copia, ya no copia, también innova, pero bueno, el aforismo era, Estados Unidos innova, China copia y Europa regula. Bueno, pues hemos seguido igual. Ha avanzado China, que ya también innova, y nosotros regulamos. Lo regulamos todo. Lo último, la inteligencia artificial. O sea, no vamos, moraleja práctica, no habrá ningún gran creador de inteligencia artificial en Europa. Lo que venga será China, será India, será estadounidense. Así tomo. Yo creo que viene muy fuerte, no solamente un tema de gestión empresarial y de, en fin, la que tenemos ahora, sino va a tener grandes capacidades. La regularía no se puede regular, por tanto, me procuraría intentar estar en plena vanguardia. ¿Va a cambiar nuestra vida? Sí. ¿Van a existir, las empresas van a ser solo inteligencia artificial? No. ¿Va a haber empleo? Sí. ¿Va a haber, nos va a afectar la forma de trabajar? Sí. El valor, entonces, el tema es, yo por lo menos así me lo planteo, y ahora con Federico hemos sacado un libro muy interesante en la colección Excelen, que se llama El pulpo y las organizaciones IA, donde el tema es, te gustará, no te gustará, pero cómo tienes que hacer tú, cuáles son los valores. Y su tema, por ejemplo, es muy curioso. Dentro de centralizaciones permite un pulpo, tiene un cerebro para cada pata, que yo no lo sabía, y después como un anillo neuronal que articula de forma, en fin, tiene sus propias teorías y hace. Entonces yo lo que creo que es un reto que tenemos que abordar con la cara alta, sabiendo que es muy profundo, o sea, que no es un tema menor, que es un tema que va a haber grandes cambios, pero yo personalmente, fíjate, y llevamos ya mucha aventura, si tú me llamas, lo cual es el momento más bonito intelectualmente de tu vida. Yo no tengo ninguna duda, el que estoy viviendo ahora. Me parece, joder, es que tenemos tantas incógnitas, el cambio que estamos viendo en los políticos. El orden mundial, incluso. El orden mundial, los modelos de liderazgo, no nos damos cuenta. No es que Trump está loco, que probablemente lo esté. Es que ya tenemos nuevos modelos de liderazgo. Es decir, que esto es muy importante. Y ahí está Meloni, que parecía tal. Vamos a ir reclamando a las sociedades, porque al final tú dices, oye, todo está muy bien,
pero mi tren no funciona y se me está matando la gente. Pues dame un gobierno que me haga que me funcione el tren. Y después hablamos de todo lo demás, pero que el tren funcione, ¿vale? Que eso llevamos ya décadas, que a nadie le interesa si funciona el tren o no. No hablamos nunca de resultados, no hablamos nunca. Todo eso, claro, llega un tipo o el otro. Y más la inteligencia, más todo lo que hay, yo creo que hemos tenido la fortuna de vivir un tiempo maravilloso. Ahora, no nos podemos dormir ni un momento, ni un momento. Que cada uno tiene que, en su negocio lo conoce cada uno, sus talentos, somos profesionales de la cosa, y aquí viene, pues claro, ¿por qué los libros mantienen vida? Porque Twitter está muy bien, X está muy bien, pero mejor leer un libro de vez en cuando. Tenemos que leer, tenemos que traer a la persona, los libros nos hacen pensar, por eso, claro, tenemos que sacar libros que nos hagan pensar, que nos hagan... Y esa parte el editor va a cumplir. Yo no tengo hay ninguna duda que vamos a seguir teniendo libros, amén de otros temas como prestigio, como permanencia, como regalo, en fin, hay otra serie de cosas que hacen, pero ahora mismo los ensayos, por ejemplo, están subiendo mucho. A la gente le interesa, a la gente le interesa. Ahora lo que estamos procurando pues, son ensayos más breves, ensayos más directos, que vayan mucho más a la parte. Oye, le acabamos de sacar y tuvimos el libro que en este momento, ¿vale? Más estoy vendiendo uno que le hemos sacado a Rajoy, que se llama El arte de gobernar. Le pedí, no me cuentes qué piensas de la ley o de qué piensas, no me interesa nada. Dime lo que tú has aprendido del alma humana, donde saca esta frase tan típica suya, no decidir es una forma de decidir. Que tiene su sabiduría humana. Bueno, pues este tipo de libros van a vender porque nos vienen francamente bien. En todo caso, la persona inquieta intelectualmente ahora mismo va a tener más papeletas para ver por dónde viene esto, que no es que nadie lo sepa, nadie nos va a decir, perdamos toda esperanza, nadie nos lo va a decir, pero nos van a ayudar. O en todo caso, para la brújula que cada uno tiene, el tener elementos. Y después sí está claro que en muchas funciones, de luego, de directiva, el tema horizontal transversal, o sea, nosotros ya todos tenemos que ser como el pulpo, ¿no? Anillo neuronal, tenemos que tener talentos y conocimientos de pastoreo distintos. Y el libro va a ser un componente fundamental en todo esto. Y en este contexto caótico en el que estamos, ¿no? Impredecible, ¿no? En el cual hay cambios, un nuevo orden mundial, no se sabe por dónde las alianzas se rompen, hay amenazas nuevas, la tecnología pues, nos está poniendo opciones encima de la mesa, unos costes cada vez más económicos, y tienes a ese directiva de recursos humanos, de personas bueno, pues que está con las personas de su empresa, que está con los representantes de esas personas, que está con su CEO, que está a veces reportando al Consejo, a la CNR, etcétera, con sus colegas de tecnología, de comercial, etcétera. Y tú, ¿qué actitud o qué recomendación le darías? ¿Conoces a muchos? ¿Hablas con muchos? ¿Estás en la asociación? No sé, algún consejo, aparte, lógicamente, de que lea y de que esté informado. ¿Algún consejo que nos llevemos hoy? Bueno, no me atrevería a aconsejar porque cada sector, cada persona, tiene su talento. Lo que sí sé, o sea, sí intuyo que el ciclo que hemos pasado de las grandes palabras que venimos y que ha sido muy hermoso y que todos estos principios yo recomiendo mantener, es decir, que lo que pasa es que recomiendo mantener, recomiendo hacerlo, ¿vale? Practicarlo, ¿vale? Eso es lo que yo recomiendo, no tanto pancarta, ¿no? Como en términos evangélicos, ¿no? Lo que tu mano derecha no sepa, no lo hacemos para publicitarlo, que es lo que hemos hecho durante tiempo, integrarlo. Yo sí creo que va a haber ahora porque esto es darwiniano, y este año ya va a empezar la economía, o sea, en principio, salvo sobresaltos financieros, que eso sale el día que sale, no nos enteramos antes, pero este año vamos a crecer, pero vamos a crecer un poquito menos. Como los márgenes van apurados porque los costes han subido y todos estamos luchando la cuenta de resultados con uñas y dientes, y en la economía que no va a haber, en principio vamos a crecer, pero vamos a crecer un poquito menos, vamos a ir acercándonos ya a la media europea. Yo sí creo que el tipo de liderazgo que va a demandar en las empresas que entra ahora va a ir cambiando ligeramente. Quiere decir que nosotros mismos tenemos que ir viendo por dónde viene e ir preparándonos.
porque fijaros, los grandes valores están, yo cuántas veces he ido y nos contaría personas porque, en fin, está feo, ¿no? Pero bueno, desde un presidente de entidades financieras muy destacada, ¿no? Que fue de los primeros que empezó a hablar de la ética empresarial, nos daba una matraca, en fin, y tenía razón en lo que decía tal. Y después resulta que contrataba a Villarejo para espiar a no sé quién, de los que he ido a actos y nos daban todo lo de la igualdad, tal. Y esa misma tarde presentaba un ERE feroz o sea, que ahora mismo yo creo que todo ese ciclo va terminando. Hay que incorporar los valores porque la persona que tenga esos valores va a ser muy recompensada internamente. O sea, el respeto, todo lo que hemos ido hablando, pero la orientación a resultados va a incrementarse de forma notable. Nuestro perfil de liderazgo debe ir manteniendo lo bueno de esta etapa, abriéndose a otras formas que va a haber. Los propios líderes de compañía, ya lo vais a ir viendo, van a ir cambiando. Muy bien, pues Manuel, muchísimas gracias por esta abierta conversación, donde había un poquito de preparación y también mucha espontaneidad, y por abrirnos a entender algunas claves de lo que es el objetivo de este ciclo, que es ver y visualizar un poquito el futuro, no muy a largo plazo, sino más a corto, en este caso desde la cultura. Así que nada, muchísimas gracias. Muchas gracias. Adolfo. Bueno, pues llegamos al cierre del evento. Muchísimas gracias, Alfonso y Manuel. Un placer escuchar siempre a Manuel y a una voz autorizada en el mundo de las personas como Alfonso. Muchísimas gracias a la asociación por permitirnos participar en estos diálogos. La verdad que para nosotros estamos encantados de cuando nos propusisteis la idea hace ya más de 1 año y medio, pues rápidamente dijimos que sí. Estamos encantados de poner nuestro granito de arena para que estas charlas sean posibles. Los que no me conozcan, soy Adolfo Pellicer, director general de Workday. Hemos coincidido algunas caras en los diálogos anteriores y algunos otros sois clientes. Workday es una multinacional tecnológica del mundo de los recursos humanos, de las personas. Principalmente lo que hacemos es ayudar a gestionar el talento en las organizaciones y a resolver pues grandes desafíos que tenéis todos vosotros, como son atraer talento, atraer el mejor talento y en el momento en el que lo necesitamos, a fidelizar este talento. Hablabais de absentismo, pues también es otra de las variables y otro de los desafíos que ayudamos a reducir, ayudamos a reducir la rotación. Y bueno, este es nuestro 10º aniversario, este 2026, 10º aniversario en España y la verdad pues que muchas compañías a nivel nacional nos habéis dado vuestra confianza, compañías grandes, medianas, pequeñas, de todos los sectores. Por poner algunos ejemplos, Banco Santander, BBVA, Ferrovial, Acciona, Repsol, Enagas, Iberostar, Telpar, El Corte Inglés. Bueno, son ya muchos los que nos habéis dado vuestra confianza. No es hora de hacer una presentación de Workday, pero sí que quería muy brevemente compartir algunos hallazgos que nos vienen de un informe que hemos encargado a Hanover Research recientemente. Lo hemos publicado esta semana, aprovechando que bueno, pues tenemos una comitiva y hay algunos compañeros, encabezados por nuestro CEO a nivel global, en el Foro Económico Mundial de Davos. Y en este informe queríamos saber sobre el uso de la inteligencia artificial. Habéis hecho referencia a la inteligencia artificial en muchos momentos de la charla. Todos, bueno, pues estamos viendo lo que está sucediendo. Nosotros ya en nuestra solución, pues si vemos el organigrama, ya no solamente vemos las personas que tenemos debajo de cada people leader, sino que también vemos los agentes que ese manager
tiene a su disposición y está utilizando. O sea, no solamente ayudamos a gestionar el talento, sino también a definir el modelo de gobierno de los agentes y cómo los agentes de IA tienen que convivir con las personas. Pues, por ser muy breve, en este estudio queríamos saber cómo se está utilizando la IA bueno, pues cuál es el nivel de incremento de la productividad que se está utilizando. El informe se lanzó, o las encuestas se lanzaron a 3.200 líderes a nivel mundial, de los cuales más de 100 están aquí en España, y arroja un palabra. Antes hablabais del palabra de la segunda carrera, ¿no? Atribuible a Alfonso Jiménez. Y este informe arroja un palabra que es el impuesto oculto de la inteligencia artificial. Más del 77% de las personas entrevistadas reconocen que están mejorando la productividad con el uso de soluciones de inteligencia artificial. Pero aparece este impuesto oculto de la inteligencia artificial que nos indica que de todo el ahorro y de todo este aumento de productividad que estamos teniendo por el uso de inteligencia artificial, el 40% va a la basura. ¿Por qué? Porque lo tenemos que invertir en retrabajo, en revisar lo que la IA nos está diciendo y, por lo tanto, pues no es un aumento de la productividad neto, sino que hay mucho retrabajo, que hay una serie de perfiles en las compañías que se están cargando este retrabajo. Está muy alineado los hallazgos a nivel nacional, a nivel España, con a nivel global, con algunos matices. Por ejemplo, a nivel global, el 46% de las personas entrevistadas reconocen que utilizan la IA a diario, 46%, y en España solamente el 28%. O sea, el nivel de adopción está claramente por debajo. Hay un recorrido para mejorar esa adopción, aunque es cierto que en España también más del 53% reconocen que lo utilizan una vez a la semana como mínimo. Y en el resto está todo muy alineado, como digo, España y nivel global. El hallazgo principal es ese palabra del impuesto oculto de la IA, y luego, como decía, ese impuesto oculto se lo cargan unos perfiles determinados. Lo que nos indica el informe es que hay varios grupos de perfiles en las compañías, y en concreto el perfil joven, el perfil que tiene de 25 a 34 años, que normalmente son los nativos, los que más utilizan la IA, son los que se están llevando este retrabajo. O sea, es un perfil que se está convirtiendo en auditor de la IA. Y otro dato también muy curioso para todos los que estáis aquí, que lideráis y estáis en direcciones de personas, es que el 38% de las personas que se llevan ese retrabajo son personas de la Dirección de Recursos Humanos. ¿Por qué? Porque cuando utilizamos la IA en el mundo de las personas, en el mundo de los recursos humanos, hay que estar muy seguro, hay que hacer muchas validaciones, y gran parte de ese trabajo os lo estáis llevando vosotros. Como decía, no nos honra una presentación de nuestra disposición para cualquier cosa, y el informe es súper interesante. Lo acabamos de lanzar esta semana, y encantado a través de la asociación de hacerlo llegar, porque bueno, pues hay datos de mucho interés. Me han hecho también dos encargos. El primero, indicar que el evento de Workday más grande que celebramos en este 2026 en España será el 23 de abril, aquí en Madrid. Tenemos aforo para 750 personas y todos estáis invitados a través de la asociación. Ojalá os podamos ver allí. Es una gran reunión de profesionales del mundo de personas y del mundo de tecnología. Y el último, por parte de la asociación, que por favor nos compartáis información sobre la charla de hoy. Muchísimas gracias. Jorge, no sé si... Darle las gracias también, pero vamos,
no había nada preparado para cerrar, pero yo creo que ha sido sumamente interesante. Ha sido una pasada oír a los ponentes. También, Adolfo, pues tú nos has traído unos datos súper interesantes y la verdad es que es una gozada bueno, pues tener estos momentos que no tienen que ver tanto con nuestro día a día, pero que nos hacen reflexionar a todos, ¿no? Y creo que es súper valioso. Así que muchísimas gracias a todos por hacer un hueco y por venir a acompañarnos hoy. Y nada, me imagino que hay un vino ahora, ¿no? O algo para picar. Pues muchas gracias de nuevo. Gracias.